Listo. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Nos encontramos una vez más en el diplomado de partidos políticos y justicia intrapartidaria. Eh, Están Alfredo Alfaro, ya me había tocado, sí, este grupo ya me ha tocado en varias ocasiones, Bernardo Cepeda, Fidel García, Juan Carlos Hernández, Julio César Curiel y Lourdes Mediza Gaitán. Parece ser que faltan varios, pero bueno, vamos, vamos platicando sobre el tema que nos toca el día de hoy, que tiene que ver con los medios alternativos de solución de conflictos. Entonces, primero que nada, vale la pena hacer una especie como introducción eh, a este asunto, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante en términos de número, pero que digamos, estos medios alternativos de solución de conflictos, que le llaman MASC en la ciencia, en la teoría jurídica, ¿verdad? Teoría jurídica constitucional, pues constituyen un remedio eh, paralelo a los sistemas de administración de justicia que responde naturalmente a la necesidad de las personas, de los justiciables, acudir a instancias, digamos, alternas al Poder Judicial ordinario, debido a la ingente, cada vez más ingente carga de trabajo que se acumula en los mismos. Y es un tema que ha surgido en la doctrina constitucional, compañeros, comparada desde hace no menos de 50 años. Entonces es un problema cuando se empieza a analizar que la justicia ordinaria o que la justicia que administran digamos, los poderes judiciales ordinarios de los estados, se empieza pues digamos, a cargar de trabajo, se empieza a ver mucha carga que es muy difícil que los tribunales, los juzgados, tomen decisiones, digamos, que compatibilicen con el acceso o con la garantía de derecho humano de tutela judicial efectiva, pues es cuando se busca la necesidad, además de reconocer, desde luego, no necesariamente nada más tiene que ver con la carga de trabajo, sino además con con la necesidad de que en general ambas partes o las partes que acuden a estos medios, pues queden satisfechas, compañeros. Una constante en la administración de justicia históricamente, ¿no? Ha sido ha sido el hecho de que, bueno, las partes que acuden a un juicio a ventilar una controversia, pues normalmente acuden de una manera legítima, ¿no? Pensando y asistiendo que tienen la razón en sus planteamientos, la razón en sus peticiones. Sin embargo, es muy difícil encontrar la aceptación de una sentencia contraria por parte de un juez. Entonces, empieza a existir pues un constante, pues no descrédito, pero sí ataque a la confiabilidad del órgano, de la imparcialidad del órgano impartidor de justicia. Y eso no, y eso, vamos, es moneda de cambio, además, en la justicia de nuestro país, ¿no? En nuestro país existen varios tópicos, varios lugares comunes, varios dichos incluso incluso de nuestra cultura popular, ¿no? Donde lo que menos se obtiene en el ámbito de la justicia es justamente justicia. La justicia es para unos cuantos, la justicia es para quien puede pagarla. Eh, en fin, existe sí, que la justicia es para las clases, para los ricos, para las clases poderosas, porque, insisto, pues bajo ese trasfondo además existe
pues, quizá una realidad innegable, ¿no? Pues, del problema de corrupción que existe en el país, en todas las esferas y en todos los ámbitos, pero también desde la incapacidad de aceptar que muchas de las ocasiones los planteamientos que se tienen en un juicio, pues no porque pensemos que sean legítimos o no porque las partes piensen que sean legítimos, son necesariamente justos o verdaderos, ¿no? Entonces, eh, ya veremos que estos medios alternativos de solución de controversias, pues que huelga decirlo, en nuestro país apenas están en pañales, ¿no? Ya están previstos, están vigentes, ya veremos cómo están más o menos regulados, pero falta todavía una cultura, pues más o menos, eh, pues una cultura jurídica en general, diría yo. Este tema que vamos a ver es un tema muy bonito porque es un tema que está en construcción, ¿no? Es un tema que está en los deseos de los jueces, en los deseos de los juristas, porque, y desde luego en algunos ámbitos se ha desarrollado de manera sorprendente y palpable. Por ejemplo, es en el tema del arbitraje comercial internacional, ¿no? En ciertas materias de índole privado en donde las partes, incluso que no tienen una jurisdicción clara por ser sujetos internacionales, se someten al arbitraje de un tercero, de un árbitro profesional, que a eso se dedican, y o un panel de árbitros, dependiendo la manera en que se convenga. Y pues las resoluciones que se tomen son previamente aceptadas por las partes, ¿no? Y entonces eso implica, insisto, un medio de solución distinto ya veremos con qué características, etcétera, etcétera. Pero les diría que en tipos de ámbitos comerciales internacionales, en tipos de mercantiles, de patentes y marcas, existe la posibilidad de establecer este tipo de medios alternativos de solución de controversias, en donde, pues, como ustedes saben, lo primero que se van a evitar las partes son juicios de años y años, ¿no? Eh, la otra vez estaba platicando con un amigo que litiga en términos mercantiles, ¿no? Y, por ejemplo, cuestiones tan sencillas como son temas de liquidación de pagarés o de ejecución de pagarés, que se supone que son los títulos de crédito de más fácil ejecución, ¿no? Incluso a mí me enseñaron en la escuela que el título de crédito es aquel que trae aparejada ejecución. No sé si ustedes lo aprendieron así, pero bueno, parece que esa concepción mercantil no ha cambiado. Entonces, pero para que esa ejecución sea auténtica, real, efectiva, pues pueden pasar, y es un juicio rápido, pueden pasar en el mejor de los casos, año, año y medio para que se lleve a cabo la ejecución específica. Claro, luego están las leyendas, bueno, no leyendas urbanas, pues las experiencias en donde pues hay quienes logran más rápido el poder ejecutar este tipo de créditos, pero posteriormente pueden quedar inválidas las ejecuciones. ¿Por qué? Pues porque desde luego la parte que fue ejecutada también se puede asesorar y puede promover algún medio de defensa superior, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto, para nadie es un secreto que la justicia, desafortunadamente, no nada más en nuestro país, que quede claro que estoy haciéndome cargo de que este es un problema mundial. Ya vemos que a veces, incluso en ámbitos como los penales, existe la preparación del juicio que pueden durar hasta años, años en Estados Unidos, ¿no? En sistemas de administración de justicia que se supone son de alguna manera incluso pues modelos a nivel mundial, ¿no? Entonces, este tema va relacionado exactamente con esta cuestión. Y entonces, miren, vamos a empezar, les voy a empezar a compartir una radiografía. Este es. Entonces, compañeros,
estamos en el tema del medio de alternativo de solución de conflictos. Fíjense, la organización internacional IDEA, International Democracy, es una fundación internacional para la administración y el estudio de temas electorales que concede en Suecia, una de las autoridades en nuestra materia, autoridades de análisis observadoras, ¿no? Un observatorio muy profesional, calificado y que es referente en nuestra materia. Dice que una radiografía de la justicia electoral referente a la ciudadanía, particularmente la relacionada con los conflictos intrapartidistas, arroja que el 76% de los ciudadanos que acuden a dilucidar controversias en ese ámbito se queda inaudito, compañeros. Inaudito no quiere decir que no haya sido o oído en juicio, pero esto se refiere un poco, aunque no sea técnico o literal el concepto, se refiere a que a pesar de haber acudido, perdón, de manera legítima a la justicia intrapartidaria, ese porcentaje muchas veces se queda incluso sin una resolución de fondo, compañeros, de fondo. Porque como lo hemos platicado en el tema de los plazos electorales, en materia electoral, pues tenemos el problema, el conflicto de la definitividad de las etapas electorales que van sucediendo de manera importante. La justicia electoral es la que de alguna manera no puede tener rezago, porque ya sabemos que tenemos fechas límite en las cuales los conflictos se tornan o se pueden tornar irreparables. Y entonces, compañeros, lo que ocurre muchas veces, ya veremos ahora, es que son tantas las cantidades de juicios intrapartidistas que se promueven y que son responsabilidad de ese órgano partidario resolverlos, que simple y sencillamente no tienen la capacidad para procesarlos. Les voy a poner un ejemplo en número exacto. En el proceso electoral de 2021, federal y local, federal no completo, únicamente fue renovación de la Cámara de Diputados, como ustedes saben, la Comisión Nacional de Justicia, la Comisión Nacional de Honor y Justicia, de Honestidad y Justicia del partido Morena, tuvo más de 3,500 medios intrapartidistas en el periodo de selección de candidatos. De esos 3,500 asuntos, aproximadamente, estoy cerrando las cifras, porque además es un dato que tuvimos que extraer del tribunal, no es un informe del partido, pero de la cantidad de medios impugnativos que nos llegó que llegó al conocimiento de las distintas salas del tribunal, de esos aproximadamente 3,500 medios impugnativos partidistas, por lo menos 2,500 no tuvieron sentencia de fondo o no tuvieron una resolución por parte del órgano partidista. Entonces, compañeros, pues ya veíamos en alguna sesión anterior, pues que en la vida interna de los partidos políticos debe de estar prevista naturalmente esta organización y conformación de la justicia intrapartidaria, ¿no? Donde se van a ventilar en primera instancia los derechos político-electorales de la militancia en general, ¿no? Estamos hablando de candidatos, de ciudadanos, de militantes, de simpatizantes, incluso de miembros de órganos directivos. Entonces, fíjense ustedes cómo habíamos visto también que dentro de esos estatutos además se deben de formular procedimientos democráticos de selección de candidatos y de dirigencias. Y eso es lo que a veces se ventila, ¿no? O bueno, es lo que particularmente o normalmente se ventila. Lo que se ventila es la falta de respeto a los procedimientos internos en ese tipo de procedimientos. Normalmente no queda satisfecho nadie. Les pongo los últimos ejemplos, o el último ejemplo que estamos viendo en dos elecciones estatales de este año, relacionados con el partido Morena. En el caso del Estado de México, una contienda interna que, como ustedes saben, se ventiló por medio de encuestas, como es la manera de seleccionar los candidatos en ese partido. Y las encuestas, pues, se beneficiaron o fueron favorables a la candidatura de la maestra Delfina Gómez.
Los dos contendientes, Horacio Duarte e Higinio Martínez, contendientes también y gente con cierta arraigo y estructura en del partido en el Estado de México, pues les diría yo, no muy contentos por lo que expresaron después o en previo al proceso electoral interno, pero digamos que ahí se disciplinaron, no hubo medios impugnativos en ese sentido, se logró la unidad y pues ahí están trabajando en conjunto. Pero en el estado de Coahuila no pasó lo mismo, compañeros. Ahí la encuesta benefició al candidato ahora Armando Guadiana, el senador, en el caso de Morena, y el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, un participante y destacado miembro del gabinete del presidente, pues quiso participar también, y él de inmediato, tan pronto se dieron a conocer las encuestas, las descalificó, como en el 21 pasó exactamente en el 50 o 60% de la selección de candidatos. No se dieron a conocer las bases de la encuesta, no se dijo cuál iba a ser la metodología, él dijo que las encuestas estaban sesgadas, en fin. Y no tan solo se inconformó de manera informal, sino que renunció al partido político y prefirió seguir el camino en el registro con la candidatura de otro partido político. Ese es el tipo de procedimientos que se llevan a cabo y se ventilan en la justicia intrapartidaria. Tiene que ver desde luego, con elección de dirigencias, con elección de candidatos. Estamos hablando también de cuestiones de incumplimiento de obligaciones, de procedimientos sancionatorios ante el partido político, ¿no? Expulsiones, en fin. Este tipo digamos, de circunstancias, ¿no? De que los ciudadanos no tienen, y sabemos además que una vez agotados esas instancias internas, entonces de ahí pueden acudir a la jurisdicción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y hay voces de los magistrados de la Sala Superior, por lo menos yo tengo muy claras dos, el magistrado Felipe de la Mata y la magistrada Yanino Talora, en donde han establecido que quizá el tema de la justicia intrapartidaria es uno de los puntos más sensibles en la justicia electoral, que debiera tener un cauce alternativo a la justicia, tanto intrapartidaria como ordinaria, para poder solucionar los conflictos. ¿Por qué? Porque además, compañeros, si todos los conflictos político-electorales, en términos generales, tienen que ver con temas políticos, ¿no? El derecho electoral, el derecho político electoral, pues naturalmente es un derecho de naturaleza política, en donde están involucradas, pues naturalmente, pues digamos, las pulsiones más emocionales de los seres humanos, ¿no? Ahí es donde viene a formarse parte de la identidad política del individuo, en donde, pues desde luego, lo primero que quiere un individuo que participa en política es justamente participar efectivamente, ¿no? A través de candidaturas, de órganos de representación, de decisión de la esfera política en el que haya decidido participar, ¿no? Entonces, fíjense esta radiografía que hace IDEA. Entonces dice, de ese 76% de los ciudadanos que acuden a dilucidar controversias en ese ámbito y que no tiene una sentencia siquiera de fondo, ¿no? La quiere luego recuperar o la quiere tener en la justicia electoral ordinaria. Pero normalmente, ¿qué pasa con eso, compañeros? Está muy claro el panorama, en mi opinión, respecto de lo que ocurre por ser, insisto, esta materia una materia tan dinámica y tan rápida, pues que casi todos luego se quedan con la irreparabilidad de la posible violación, porque ya pasaron los procesos de registro de candidatos. ¿Por qué? Porque no fue posible restituirle su derecho, ya no digamos porque en el fondo no se lo merecía, sino porque ya no es posible acoger su pretensión. Entonces,
aquí lo que han manifestado los magistrados en términos generales, que quede claro, este tema de los medios alternativos de solución de conflictos, es un tema apenas en pensar el diseño, se está imaginando el diseño y se están tratando de ver las necesidades prácticas que se requieren de su implementación. Ya veremos ahora en un asunto en donde la Sala Superior revisó el reglamento de los procesos de justicia intrapartidaria, justamente el partido político Morena, en donde la Sala Superior, fíjense que ese estatuto reconoce la conciliación como un medio alternativo de solución de controversias. Está previsto en su reglamento de solución de conflictos internos de la justicia intrapartidaria de Morena. Pero el problema, compañeros, es que su implementación ha sido muy complicada, más bien ha sido auténticamente nula, porque se requiere también cierta estructura y condiciones, compañeros, en donde ni siquiera quien está obligado a conformarla tiene las bases y el conocimiento de qué son los elementos, cuáles son los elementos que se requieren para establecer, por ejemplo, un medio alternativo de solución de controversias como la conciliación, ¿no? Ustedes saben que, bueno, ahora lo veremos. Entonces, ya quedamos en la justicia electoral ordinaria, la que se hace cargo de administrar e impartir justicia de manera constitucional, pues tiene limitantes tanto técnicas como temporales que no permiten ser instancias de reparación de esos conflictos, compañeros. Eso lo señala IDEA Internacional, eso lo sabemos nosotros, pero eso ya ha sido observado por parte de organismos internacionales, porque, pues desde luego que es la conflictividad intrapartidaria, insisto, a nivel mundial es muy importante, ¿eh? O sea, es común, insisto, no es que seamos un país especial o menos avanzado o como le quieran llamar ustedes. Lo importante es que identifiquemos es que la justicia, los conflictos intrapartidarios pues son la sopa de todos los días que se tienen que comer los militantes, los dirigentes, los miembros de un partido político. Así como en la justicia ordinaria, la insatisfacción de las partes. ¿Por qué? Pues porque no se sienten realmente que estén siendo oídos y vencidos en juicio, u oídos y aceptadas sus pretensiones en juicio, es que se empieza a generar la reforma de 2008 constitucional, reformó el artículo 17 constitucional para establecer en su quinto párrafo, fíjense, ya constitucional, las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Ya está previsto en la Constitución, compañeros. En la materia penal, y se refiere particularmente a este caso, regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en que se requiera supervisión judicial. Entonces, fíjense cómo aquí ya se establece constitucionalmente desde 2008, compañeros, esta necesidad de implementar medios alternativos de solución de controversias. Entonces, con esas reformas ya se incorpora un derecho de los gobernados, ¿no? A que las leyes establezcan medios alternativos de solución de controversias. En la justicia ordinaria estatal, por ejemplo, se han establecido en muchos estados, casi en todas, les diría por lo menos conté 22 de 32, en donde se establecieron ya organismos alternos. Por ejemplo, aquí en Jalisco está el Instituto de Justicia Alternativa y Solución de Conflictos, ¿no? El IJAS famoso. En México existe el Instituto de Solución de Controversias Alternativas. Ahorita veremos su normatividad de manera muy general, pero lo más importante es que ya las leyes están, y desde luego en el ámbito penal tienen una región especial. Como ustedes saben, el nuevo penal acusatorio, el nuevo sistema penal acusatorio establecía un año de gracia para su implementación, que ya ha sido superado, y creo que no ha sido realmente el éxito que todo el mundo hubiera pensado que es, por miles de razones, pero lo importante es que incluso en ese ámbito se han logrado crear las instancias alternativas, pero pues desde luego su implementación y su eficacia
pues han estado muy, muy lejos del objetivo original del legislador de plantearlo. Entonces, ahora bien, esta reforma constitucional de 2008 que establece este sistema, lo establece a raíz hay una instauración del movimiento mundial de métodos alternativos, solución de controversias, del que México forma parte. No es un tratado internacional, sino que es una especie como de conferencia anual en donde en el ámbito de la administración de justicia pues se ven este tipo de problemas que, insisto, son comunes a todos los países. Y estos toman del ámbito del comercio privado internacional o del comercio internacional estos sistemas, ¿no? De arbitraje, de paneles de arbitraje, de conciliación, de mediación, de conflictos, en donde, insisto, estas grandes corporaciones comerciales internacionales, lo último que quieren, compañeros, es acudir a la justicia ordinaria de cualquier país, de cualquier país. ¿Por qué? Porque les vuelvo a decir, por lo menos van a tener un rezago importante o una, pues digamos, una resolución, cualquiera que ésta sea, que con el paso del tiempo va a ir haciendo más gravosos los planteamientos, las pretensiones o las posibles peticiones que tengan las partes en ese sentido. Por ejemplo, en México, ya antes de 2008, en 2004, en la Ley de Comercio Exterior, en su artículo 97, se establecía que cualquier parte interesada podrá optar por acudir a los mecanismos de solución de controversias en materia de prácticas desleales contenidas en tratados internacionales. Entonces, ese era un ámbito muy particular. Esta disposición está vigente desde el 2000, pero yo les diría que incluso mediante acuerdos de las partes, el sistema de arbitraje internacional ha estado vigente aproximadamente desde los años 90. Insisto, ¿por qué? Porque es un sometimiento a una jurisdicción extrajudicial, extraordinaria. Se parece un poco a un contrato, compañeros, a un contrato de jurisdicción privada, ¿sí? En el ámbito de las prácticas comerciales internacionales existen estos principios donde la voluntad de las partes auténticamente es la ley de las relaciones jurídicas que se deriven de los mismos, y normalmente ellos, antes de trabar una negociación comercial, establecen esta posibilidad de establecer estos mecanismos alternativos de solución de controversias. Así como nosotros, cuando firmamos un contrato de arrendamiento, un contrato de adhesión, firmamos el tema de la jurisdicción. Ustedes ven, ¿no? Para este contrato, para la interpretación, las partes se someten a la jurisdicción de tal y cual cuestión, ¿no? En el ámbito del comercio internacional, lo que se establece es este sometimiento previo y a la aceptación del resultado. Claro, estos sistemas alternativos tienen ciertas reglas específicas donde de lo que se trata es de asegurar la voluntad de ambas partes en aceptar el resultado dado por el método o por quien sea el designado o el encargado de tomar la determinación en ese método alternativo. Entonces, compañeros, pues eso se convierte en un facilitador incluso de la negociación comercial. ¿Por qué? Porque sabiendo que no se van a someter a la justicia ordinaria, entonces están dispuestos a celebrar el trato comercial, independientemente de las condiciones económicas, ventajosas, etcétera, etcétera, etcétera. La parte que puede llamar o puede ser determinante para el establecimiento de un cierre de una negociación comercial es que existan estos medios ordinarios. Bueno, ese es un poco el ejemplo del que se toma en todas las demás materias. Por ejemplo, en materia penal, imagínense ustedes, compañeros, ¿no? Casos dramáticos y muy complejos, ¿no? En donde, desde luego, insisto, no soy experto en la materia, pero puedo imaginar la posibilidad de... una cosa que aclaro de antemano es que uno de los puntos fundamentales para que los medios alternativos de solución de controversias sean efectivos y sean tales es que exista una renuncia expresa a la jurisdicción ordinaria, ¿sí?
Si no existe esa posibilidad, entonces todas las determinaciones podrán ser recurridas ante la justicia ordinaria. Ese es parte del éxito de estos medios alternativos, porque tienen que ser medios alternativos de solución de controversias, no una parte o un engrane más de un motivo de controversia posterior. ¿Sí me explico? Por decirles algo, en materia penal, vamos a suponer, en temas de delitos que se consideran no graves, ¿no? En donde antes de llegar a denunciar al Ministerio Público, a estas agencias que son verdaderamente una tortura ir a denunciar algo y a saber que se va a investigar y que no se va a investigar, que pueden ser cooptadas por dinero, etcétera, 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 que las partes lleguen a ese acuerdo. Yo les voy a poner un ejemplo personal, compañeros. Hace muchos años, hace por lo menos 20 años, saliendo de un estacionamiento en la Ciudad de México, saliendo exactamente así, poniéndome de reversa para sacar mi coche, iba yo con mi esposa, de repente noté que tuvimos como una especie como de bache, ¡prum! Era como una piedra, yo pensé que era una piedra. Y resultó que no, en ese entonces los coches no tenían cámara de reversa, compañeros, entonces ustedes estaban sujetos a los espejos, ¿no? Al espejo de atrás, a los laterales. Y entonces lo que pasó, compañeros, es que estaba pasando un ciclista con su bicicleta, que no lo vi, no lo percibí porque salió rápido, y entonces en ese tránsito, sin querer, con la rueda de abajo del coche, le pasé a traer con la llanta el tobillo y se lo aplasté. En consecuencia, compañeros, en 5 minutos tenía el tobillo de este tamaño. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues evidentemente el muchacho se enojó, yo me sorprendí, pero había un hecho indiscutible. Yo accidentalmente le había fracturado, esguinzado, pasado por encima con la llanta de mi coche en su tobillo. Y entonces, compañeros, lo que ocurrió fue que él, pues desde luego, se puso en un plan muy difícil y mira lo que me hiciste, pues oye, es que tú te pasaste cuando yo estaba dando la vuelta, en fin, existía controversia sobre la culpabilidad y sobre el hecho. Y entonces lo que pasó, voy a llamar a la policía, estábamos en la Ciudad de México. Y yo, compañeros, dije, pero ni de loco, te voy a llevar a un hospital. Si tú me permites, te llevo a un hospital porque se te está hinchando muchísimo y no quiero que pase nada, etcétera, etcétera. Entonces, él estuvo de acuerdo, digamos que en el espacio de 5 minutos, yo me imagino que le empezó a doler más. Yo le dije, si le llamamos a la policía, tú me denuncias y te mandan un ERUM, o como le llamen en la Ciudad de México, creo que se les llama ERUM, a una ambulancia estas del gobierno, pues te va a ir muy mal. Yo te voy a llevar a un hospital privado a que te chequen de inmediato. Pues así fue la cosa, metimos su bicicleta, compañeros, al coche, nos subimos y fuimos al hospital, iba muy lastimado el muchacho y llegando al le hicieron una radiografía de inmediato. Debo decirles además que el muchacho pues era un muchacho de una condición económica pues no alta, ¿no? O sea, cuando entramos al hospital privado, dijo, no, oiga, yo no tengo para pagar esto, le dije, te estoy diciendo que yo te voy a traer aquí, porque pues yo te pasé a traer este tema. Yo te pasé a traer la pierna. Bueno, entonces le hicieron la radiografía, por fortuna no se había fracturado, en fin, le pusieron una tablilla, desde luego me cobraron y le dije, ¿estás contento y tranquilo con este tema? ¿O me vas a denunciar o alguna cosa? No, está bien, reconozco su buena voluntad, etcétera, etcétera. Y bueno, así le di una copia de mi credencial para votar con fotografía, le anoté el teléfono, todo eso nos trajo 2 horas. Y santo remedio, se quedó con mi teléfono, con mi credencial, mi domicilio, etcétera, etcétera. Yo dije, pues ojalá Dios quiera que no me pase a mayores, porque bueno, pues yo lo que no quería era exactamente, porque por ejemplo, que hubiera una denuncia penal.
¿Por qué? Pues porque aunque yo estaba seguro de que no había incurrido realmente ningún delito, había un hecho objetivo que partía de este tema. Voy a terminar el rollo y el asunto era que, pues, por fortuna, el asunto no quedó a mayores, él me dejó su teléfono y un día yo de buena voluntad, ya había pasado 2 o 3 meses, le marqué por teléfono y me dijo, y le hablé, oye, hablaba para preguntar cómo estabas. Dijo, por fortuna, con la tablilla en una semana, en 2 semanas, se me quitó la hinchazón y no pasó a mayores. Gracias, gracias a Dios. Entonces, es un ejemplo de cómo, por ejemplo, ¿no? Ahora que estaba yo estudiando este tema, ¿no? Aquí no hubo necesidad, no fue ni siquiera un medio alternativo de solución de controversias, digamos, aquí fue un acuerdo de voluntades que alguien podría decir, bueno, pues terminó siendo un medio alternativo de solución de controversias, porque ante la posible agresión que tú le hiciste, aunque haya sido de manera inintencionada, pues tú le pagaste, digamos, la curación del tobillo, entonces, pues eso se parece, sí se parece, pero digámoslo así, fue algo estrictamente cotidiano, digamos, fue absolutamente una coincidencia, una casualidad y digamos una coincidencia de buena voluntad. Pues lo que buscan estos medios es tratar de lograr la buena voluntad de las dos partes en ese sentido, compañero. Por ejemplo, que quien se somete a un medio alternativo de controversia ya va con la bandera de que ahí se va a acabar el pleito. Esta es una parte fundamental e indispensable del establecimiento de estas. ¿Qué es lo que puede arreglar esta cuestión? Pues la carga sobrehumana que tienen los órganos de impartición de justicia. Estoy pensando ahora ya en la materia electoral, en donde se pueden evitar la promoción de miles de juicios, compañeros, miles de juicios. Porque les vuelvo a decir, imagínense, en un proceso de selección de candidatos de un municipio, de una diputación federal, que por ejemplo en el estado de Veracruz, pues nada más por pensar en eso, son 212 municipios, si mal no recuerdo. Imagínense que nada más en la mitad de ellos, en una tercera parte de ellos, en 70, existan conflictos en la designación de candidatos. Nada más por el estado de Veracruz, suponiendo que nada más asistiera una parte que no obtuvo el asunto, serían 70 juicios para un órgano intrapartidario a ser resueltos, pues en los plazos que me digan, pero vamos a pensar en 2 semanas, un mes. Porque una vez que concluyen los procesos de selección interna de los candidatos, como ustedes saben, viene el proceso de intercampaña y bueno, luego vienen los temas de registro. Y dependiendo la legislación federal o local, prácticamente ese plazo entre la selección del proceso interno hasta el registro, pues pasan mes y medio, un promedio de mes y medio, donde pasa este promedio de intercampaña. Entonces, es el plazo que se tiene para ir y solucionar todo este tema. Un solo estado, 70 juicios por lo menos, compañero. Por guanguitos que estén, por flojos que estén, la comisión tendrá que estudiarlos y emitir una resolución. Y después de ellos, compañeros, podrán venir las impugnaciones ante la justicia ordinaria. Pues ya, olvídense que de los 70 llegaron los 70, pero pues que llegara la mitad, 35 juicios. Llegan con menos plazo, compañeros, o a lo mejor llegan fuera del plazo. En ese entonces los ciudadanos tienen que estar presentando promociones para que resuelvan sus juicios, para que no se queden inauditos. Bueno, ese es el objetivo, o sería la posible, bueno, no la posible, ese sería el deseo natural de los órganos de administración de justicia, que las impugnaciones que les lleguen, digamos, sean aquellas impugnaciones que de plano son las más álgidas, las más conflictivas, las más importantes, por si les quiero llamar de esa manera, aunque bueno, alguien me puede decir, oiga, pero es que la importancia aquí no se mide por cargos, ¿no? Al que está compitiendo por una presidencia municipal o por una diputación local, le parece igual de importante su cargo que el de ser gobernador del estado, porque es el que está aspirando. Pero en fin, podríamos más o menos categorizar por esas vías. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos limitando la posibilidad de la asunción de conflictos. Pero entonces, volviendo al orden de ideas, entonces,
estos mecanismos que se toman del derecho privado internacional en un principio son retomados, insisto, por nuestras leyes. Por ejemplo, en el 209 bis de la Ley Ambiental del Distrito Federal, que estaba vigente antes, ya a principios de 2008, antes de la reforma constitucional que les había yo citado, establece que las autoridades ambientales podrán aplicar mecanismos alternativos de solución de conflictos derivados de infracciones a la disposición de la ley. Dichos mecanismos, dice esta ley ambiental, pueden ser la mediación, el arbitraje y la conciliación. ¿Sí? Por ejemplo, la ley ambiental en el tema de infracciones a la ley, que como ustedes saben, este tipo de leyes administrativas cada vez son más rigurosas, tienen más causas de prevención y de sanción a conductas que puedan incidir o dañar el medio ambiente. Bueno, pues ya se establecen este sistema alternativo. ¿Por qué? Pues porque normalmente la persona que denuncia es una persona que incluso no teniendo un perjuicio estrictamente personal y directo, puede incluso tener interés legítimo para interponer este tipo de medios, ¿no? ¿Por qué? Porque el medio ambiente, pues, es un derecho personal, pero desde luego de todos, ¿no? Entonces, de lo que se trata es, insisto, de que los conflictos no escalen, de que se pueda, en su caso, de si es un agente, un sujeto privado, o incluso puede ser público, que pueda estar emitiendo conductas, haciendo conductas que son violatorias de la ley, pues entonces se establecen estos medios alternativos para garantizar que aquella determinación que se tome en esa materia ya no escalará a los tribunales, por ejemplo, en este caso administrativos correspondientes. La ley orgánica, por su parte, del Tribunal Superior de Justicia establece el Centro de Justicia Alternativa. Este, evidentemente, es la ley que estaba vigente, ahora ya se ha modificado con el nombre, etcétera. Pero esta ley orgánica de justicia alternativa considera a la mediación como el medio de solución de conflictos aplicable en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia. Ya veremos ahora de qué se trata la mediación. Y la ley de justicia alternativa del Tribunal Superior de Justicia del DF prevé, que es evidentemente complementaria de la ley orgánica del tribunal, establece la mediación como sistema alternativo de justicia basada en la autocomposición asistida de las controversias entre particulares y cuando estos recaigan sobre derechos de los cuales pueden aquellos disponer libremente sin afectar el orden público. Este es un elemento esencial también, compañeros. Los derechos político-electorales pueden ser sujetos de medios alternativos de solución de controversias si y solo si no afecten el orden público electoral, derechos de terceros. Y es muy posible o es fácilmente reconocible e identificable que un derecho electoral sí puede ser violado de manera exclusivamente individual y en ese sentido la reparación que se haga de este mismo pues no puede perjudicar absolutamente a nadie más o no puede beneficiar absolutamente a nadie más que aquel a quien está reclamando su violación. Entonces, pero habría que ver, ¿no? No todos los casos de derecho electoral pudieran ser susceptibles de tener medios alternativos de solución de controversias. Pongámoslo, por ejemplo, compañeros, como que el tribunal tuviera un órgano especializado alternativo de solución de controversias, ¿no? Avalado por el tribunal. Y que ahí se pudieran ventilar, por ejemplo, derechos de la militancia, como, por ejemplo, impugnar la constitucionalidad o legalidad de algunas disposiciones estatutarias, compañeros, porque le causan perjuicio a su persona. Pues claramente el asunto suena como que ya la revisión de la regularidad constitucional y normativa de un estatuto, de un reglamento intrapartidario, pues no podría ser sujeto de una medio alternativo de solución de controversias, compañeros. ¿Por qué? Porque se trata justamente de revisar un órgano normativo que impacta a toda la militancia. Entonces no es posible que en algún caso, incluso con la cesión del partido, se deje de aplicar para un particular que lo está alegando. No sé si vean el tema. Entonces, es muy importante que en esta definición de los medios alternativos de solución de controversias, también desde un punto de vista objetivo,
se puedan determinar cuáles son aquellos mecanismos o cuáles determinaciones de los partidos políticos que pueden ser revisadas o que pueden ser solucionadas a través de estos medios. Esto, compañeros, vuelvo a insistir, esto apenas es una idea, esto apenas es pues digamos, es un deseo, ¿no? Que ya está previsto incluso, ahora lo vamos a ver, en algunos estatutos de partidos políticos como el de Morena. ¿Por qué? Porque, insisto, la idea, desde luego, además de ser atractiva, pues es conveniente para todos, para el partido y para los militantes. Sin embargo, existe ese primer problema, compañeros, que no sabemos cuáles son esos asuntos, o no saben los partidos políticos cuáles son esos asuntos, perdón, que son susceptibles de ser sometidos a este medio alternativo de solución de controversias. Entonces, seguimos. Aquí es muy importante que veamos esta estadística, compañeros. Fíjense, nada más respecto de 2022. En 2022, en la justicia federal ordinaria, las cargas de trabajo, según el informe del presidente Saldívar del año pasado, en juzgados de distrito se recibieron 954,657 asuntos, de los que egresaron 779,345. Fíjense, casi 1,000,000 de asuntos. Creo que son aproximadamente 1,300, casi 1,300 jueces de distrito de hoy en día. Entonces ahí podríamos hacer una suma de cuánto es lo que les toque a cada uno, pero es una cifra espeluznante. Quedando pendientes de resolver 175,312 asuntos. En tribunales unitarios la carga fue de 98,879 asuntos, casi, desde luego ustedes saben la materia que los tribunales unitarios resuelven, que ordinariamente son índole penal. La carga fue de 98,879 asuntos y quedaron pendientes de resolver 10,456. Y en tribunales colegiados la carga fue de 766,473 asuntos, quedando pendientes de resolver la friolera de 154,789 asuntos. Claro, de estos, pues evidentemente están contabilizados, compañeros, muchos asuntos que ingresaron, no el 1 de enero del año 2022, naturalmente, ¿no? Sino que fueron ingresando con posterioridad al año. Sin embargo, eso habla del rezago que se va acumulando a los nuevos asuntos que van ingresando, en este caso al Poder Judicial Federal, y pues nos habla de una carga de trabajo muy importante, compañeros. Aquí claramente se podría hacer un desglose por materias, compañeros. No lo hice, no lo encontré accesible rápidamente, pero desde ahí tenemos que contar los amparos laborales, administrativos, penales, que son una gran carga, pero también todos aquellos de naturaleza civil, ¿no? O privada, mercantil, en fin. Y entonces, pues son muchísimos los asuntos. Y en el caso, el Poder Judicial Federal ha visto también esa necesidad de incorporar estos medios alternativos de solución de controversias. Ha habido mucho estudio, compañeros, pero muy poca definición, porque, insisto, pues miren, compañeros, en términos generales, los voy a poner así, es la creación de un sistema paralelo al judicial. Casi que goce de circunstancias mejores que el Poder Judicial, que sería, por ejemplo, la confianza y el sometimiento de las partes a ese sistema. Y ustedes saben que una de las características que nos aqueja a nuestro sistema judicial en general es la desconfianza, ¿no? O sea, no se acude porque son las instancias, pero les vuelvo a decir, en el resultado de las sentencias, normalmente la sentencia justa es aquella que se da a mi favor o a favor de una de las partes. La otra parte normalmente no queda. Y en el ámbito de la justicia local, incluso, compañeros, los resultados y las percepciones de injusticia son todavía más dramáticas. Entonces, esa es una parte importante. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por la materia específica que se juzga, no es posible tener rezago judicial. O sea,
todos los medios impugnativos deben de obtener sentencia, compañeros. Pero muchas de esas sentencias que se pueden obtener en la justicia electoral federal, me tienen que entender que no serán sentencias de fondo, porque, insisto, en muchos de los casos, particularmente me refiero a los casos que tienen que ver con conflictos de partidos políticos con ciudadanos, los datos se tornan en irreparables. Entonces, ya no hay posibilidad de reparar esta petición que se pueda elevar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y aquí les voy a compartir déjenme ver a ver si lo puedo aquí. Déjenme ver. ¿Dónde está aquí? No, déjenme ver cómo la puedo ver esta. Híjoles. Bueno, a ver, vamos a verles. Disculpen que no se las puedo poner ahí físicamente porque no sé cómo abrirla para compartírselas, pero les voy a dar unos datos en cuanto a la cantidad de asuntos ingresados y resueltos en el Tribunal Electoral. Miren, en el año de... ¿Y cómo ha subido? Fíjense. De 1996, compañeros, en donde la Sala Superior se crea la reforma de 96, empezaron con 20 asuntos. Es únicamente la Sala Superior, ¿eh? En 1997 fueron 440 asuntos, en el 98 487, en el 99 439, en el 2000 937, en el 2001 736, en el 2002 1517, 2003 1445, 2004 1702, 2005 1998, 2006 2935, 2007 3506, 2008 3518, 2009 9017, 2010 10124, 2011 16,015, 2012 9,986, 2013 9,973, 2014 curiosamente bajó mucho a 5,248, pero en el 2015 tuvieron 9,003, en el 2016 9,506, 2017 9,462, en el 2018 10,591, 2019 13,219, 2020 11,702, en el 2021 raramente 5,717 y en el 2022 5,130. Fíjense cómo se ha asumido una cantidad importantísima de medios de impugnación, pero ya juntando a las salas y la Sala Superior, compañeros, les puedo decir que estamos hablando de el año 2022, 14,166 y 17,830, 16,527, o sea, repartidos en 6 salas, bueno, 7 salas, porque son las 6 regionales más la superior. Y en resueltos, compañeros, en 14,000, en el año 2022, de 14,166, se resolvieron 14,067, o sea, quedaron prácticamente 100 asuntos sin resolver en ese año. En el 2021, fíjense que hay una curiosidad, porque entraron 17,830 y hubo 18,065 resoluciones.
lo cual quiere decir que estaban resolviendo también resoluciones pendientes del año pasado. Pero en el 2020, de 14,527, 14,517, solamente quedaron 10. En fin, lo importante que les quiero decir es que aquí sí el cúmulo de trabajo, pues desde luego, no se compara con la justicia ordinaria. Para empezar, estamos hablando de miles de jueces de distrito de todo el territorio nacional y de justicia, insisto, en múltiples materias. Aquí en el Tribunal Electoral, pues como lo habíamos platicado, se ventilan con conflictos de naturaleza estrictamente electoral, y entonces el asunto pasa porque, como ya ven ustedes, no hay rezago, vimos todo el rezago, por lo menos 20% en la justicia ordinaria. En la justicia no hay rezago, pero lo que les decía yo era que en la justicia ordinaria, en la justicia electoral, lo que ocurre es que muchas de esas resoluciones tienen que ser emitidas porque así lo obliga la ley al tribunal, ya cuando la resolución es irreparable. En consecuencia, hay múltiples desechamientos en ese tipo de asuntos por estos casos. Entonces, compañeros, pues desde luego que se establece, pues como, o se vislumbra una posible solución en esta materia mediante la adopción de estos medios alternativos de solución de controversias, ¿no? Y tanto el magistrado de la Mata como la magistrada Otalora, ellos ven dentro del universo de posibles alternativas, ven a la mediación como uno de los posibles mecanismos alternativos que puede incidir en la vida intrapartidaria para que los justiciables, los ciudadanos, puedan obtener resoluciones pues favorables. Antes de verlo, compañeros, si me permiten un breve receso, por favor, de índole personal. En 5 minutos regresamos, por favor. Muchas gracias.
Bien, compañeros, gracias. Una disculpa. Vamos a retomar. Decíamos, compañeros, que uno de los medios alternativos a la solución de controversias, que es la mediación, es el mecanismo alternativo al judicial caracterizado por una tercera persona, mediador, cuyo objetivo es facilitar la aveniencia y solución dialogada entre las partes enfrentadas, tratando de lograr que éstas logren una solución satisfactoria y voluntaria al conflicto, nunca imponiéndolo. El mediador es un facilitador de la resolución de la controversia, ya que es la persona que recoge inquietudes, traduce estados de ánimo y ayuda a las partes a confrontar sus exigencias con la realidad. Calma los estados de ánimo exaltados y explica posiciones y recibe confidencias incluso. Muy importante en sus características que el mediador no impone nada, es una persona imparcial que trata que las partes acepten una solución satisfactoria para ambos. No pone énfasis en los aspectos tanto legales del conflicto, compañeros, sino en los intereses de las partes. Es un proceso confidencial, el mediador no divulga nada de alguna de las partes, que algunas partes le autorice. Ahora, hay un punto importante aquí que quiero platicar con ustedes, compañeros, y que es uno de los temas sensibles respecto de la implementación de estos medios alternativos de solución de controversias en materia electoral y que versa justamente, como les decía yo hace rato, un poco por la materia de la que estamos tratando la que estamos tratando. Y el tema, compañeros, pues versa justamente en que, pues, ese reconocimiento de la imparcialidad del tercero, de la confidencialidad de lo que se plantea, eh, pues, eh, digámoslo así, tiene que estar plenamente reconocido y aceptado por las partes, ¿no? Ese es uno de los, creo yo, puntos complejos en la implementación de estos sistemas. Por decirles algo, miren, existe en los medios alternativos, en este Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco, por ejemplo, cuando ustedes firman un contrato de arrendamiento, compañeros, dicen que se van a someter a la jurisdicción de ese instituto que tiene mediadores profesionales. Entonces, lo que ocurre es que, pues se supone que si puedes firmar ante notario y puede quedar claramente constancia de que, pues de que existe la voluntad de las partes de someterse a ese instituto. Y entonces, pero lo que ocurre es que en ese trance, suponiendo que existe un conflicto derivado de ese contrato de arrendamiento, pues las partes se someten a la jurisdicción del Instituto de Justicia Alternativa y pues el Instituto de Justicia Alternativa toma una determinación. Pero ¿qué pasa si en la toma de determinación, compañeros, realmente en la práctica se comprueba que el mediador no observó, por ejemplo, las formalidades esenciales del procedimiento? Esto es, no escuchó a las partes como de manera completa, de manera imparcial, etcétera, etcétera. Y desde luego, pues eso lo puede probar en juicio. Hay posibilidad de la renuncia expresa a la jurisdicción ordinaria. Yo creo, en juicio de amparo se han ventilado diversos casos y en el juicio de amparo, si se verifica que la alegación sobre la que verse el amparo es sobre la violación al debido proceso establecido por un organismo sustituto de resolución de controversias, que aunque aceptado por las partes, no observó las reglas del debido proceso, pues puede ser procedente el amparo, compañeros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Si una resolución de este instituto es justiciable por conducto del medio de la justicia ordinaria, pues entonces el método alternativo ya no se volvió método alternativo. Ese para mí es el gran problema de los medios alternativos en cualquier materia, ¿eh?
Pero en la electoral, pues desde luego que persiste el problema o que existe el problema. Miren, y les voy a poner este tema como ejemplo. El ejemplo más famoso es la integración de los órganos de justicia partidaria. Pues pasa lo mismo que pasa con la integración de los órganos de justicia constitucionales, compañeros. Perdón que se los diga, pero es un caso que está en la opinión pública. A los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los ministros, máximo órgano de control constitucional y de derechos humanos de este país, se le niega la imparcialidad y el profesionalismo en sus resoluciones, pues desde diversos ámbitos, pero particularmente desde el púlpito del poder, ¿no? Incluso a ministros que han sido propuestos y electos a propuesta de quien lo puede hacer, compañeros. Si eso pasa, entonces hoy en día ya no digamos, pues cuando se refieren a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal, que siempre se han elegido por el Congreso, por el Senado de la República, propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se sigue cuestionando también su legitimidad, o más bien, cuando conviene, se cuestiona su legitimidad por el método de designación, porque fueron cuotas partidistas, por lo que ustedes gusten y manden. Entonces, el asunto pasa porque si eso pasa con los órganos constitucionales, se supone, los encargados de la administración de justicia, pues imagínense que yo acepto la intermediación de un mediador, conciliador, árbitro, un tercero ajeno a la disputa de intereses que estoy tratando de ventilar. Y esa aceptación, oye, a ver, yo parto de la base de que lo acepto, compañeros. Alfredo, yo estoy de acuerdo en llevar contigo una solución de una controversia privada entre tú y yo hacia la solución de Juan Carlos Hernández. Que él sea el profesional que nos confías en él, sí, confío. Confío en él, yo sí confío. Ok, nos damos la mano. Entonces, no importa lo que se esté ventilando. Nos estamos demandando incluso mutuas prestaciones. Y resulta que la resolución de Juan Carlos, pues no me gusta, porque te benefició a ti, o yo siento que te benefició a ti. ¿No será más fácil el decir es que Juan Carlos se vendió con Alfredo porque le dio más a Alfredo? Si lo podemos hacer con los jueces ordinarios. Oiga, pues es que tú lo aceptaste. No, yo lo acepté siempre y cuando acepté y actuara de buena fe. ¿Sí me estoy explicando? El problema es de cultura, de implementación de una cultura jurídica, compañeros, de sometimiento a eso que ocurre con aquellos, ¿qué era lo que pasaba? Y perdón que me regrese, bueno, no me regrese, sino que haga referencia a eso, pero la gran gloria para los que son abogados y que no entienden, o no entendíamos, yo en mi caso no entendía para qué se estudiaba el derecho romano, era para entender un modelo de administración de justicia más, desde luego, jurídico, desde luego. Pero lo que más se admira del derecho romano no son las instituciones jurídicas en sí mismas, que todas sirven de base y son modélicas, por lo menos en el derecho privado, muy importantes. Bueno, en grandes partes del derecho privado. Pero lo que más se aceptaba aquí era que el sometimiento de las controversias ante el pretor tenían resultados que las partes aceptaban por la justicia que se daba, por la calidad del pretor, y no porque se le conociera. Claro, había pretores que se conocían, eran a final de camino, al final de camino era una comunidad cerrada, más pequeña, era muy grande, pues, pero el número de pretores era limitado, y entonces no importa lo que dijera, aunque me perjudicara, era justo. Y el sistema unánime descalificaba al que se atrevía a desconfiar de la sentencia emitida por el pretor. Porque existía un concepto, compañeros, que no existe hoy en día. Existía el concepto de autoridad, ese que se ha pervertido tanto.
el concepto de autoridad se enfrentaba al concepto de poder o de potestas. Era autoritas frente a potestas. Y la autoritas era una determinación de autoridad o de alguien que era vinculante, pero que se reconocía por el carácter mismo de quien la había emitido. ¿Se acuerdan hoy en día de ese famoso argumento de autoridad, no? El argumento de autoridad es porque lo dijo tal persona, cada vez menos común, ¿eh? Claro, se pueden hacer grandes argumentos con argumentos de autoridad, pero ya no son lo que eran antes. Yo puedo citar a Carneluti, a Giovenda, a Ricardo Guastini en temas de prueba, de valoración de pruebas, etcétera, etcétera. Pero ya por sí mismos ya no valen esta cuestión, porque hoy en día estamos en esta etapa en una, pues digamos, en una circunstancia, ¿no? Pues de desconfianza de las instituciones. Es general. Entonces les vuelvo yo a decir, el problema es, oiga, fíjense lo que dice el tema de la mediación. El mediador se supone que no impone nada, se supone que es imparcial, se supone que las partes acepten esa solución. Dice la solución satisfactoria para ambos. Bueno, eso pareciera ser un tema como de conciliación, ¿sí? ¿Cómo podemos llegar a una conciliación en procesos de selección de candidaturas, por ejemplo, o de dirigencias? Yo vengo a pedirle al medio alternativo de solución de controversias que reconozca mi candidatura respecto de la del otro señor. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un tema que acaba de resolver la Corte ayer, por cierto. Esto va a dar para una conferencia del profesorado, para cuando la vean, les recomiendo, bueno, no porque la vaya a dar yo, pero la Corte acaba de determinar una contradicción de tesis ayer, compañeros, que el modo honesto de vivir no es un tema constitucional, un requisito de elegibilidad constitucional, porque es discriminatorio y es eminentemente subjetivo. Fíjense, ¿se acuerdan, no? Tener 18 años, tener modo honesto de vivir como requisito de elegibilidad. Mucho tiempo estuvo vigente y mucho tiempo se acudía a él, a algún sujeto que había sido condenado en alguna sentencia civil, penal, etcétera, etcétera. Pues hoy en día la Corte ha dicho, en una contradicción de tesis con el tribunal, de que el modo honesto de vivir no queda así. Pero bueno, esto es una cosa importante, porque tiene que ver con esa apreciación subjetiva del operador. Pues eso es lo que tiene que ver con estos temas de solución alternativa de solución de conflictos de manera alternativa. ¿Por qué? Porque de lo que se parte, insisto, es de la premisa de la aceptación de la buena fe, de la buena voluntad, tanto de las partes como del sujeto que va a arreglar. Entonces, vuelvo a decirles el tema, que, ¿cómo podemos llegar y mediar? Bueno, una es que arbitre un tercero. Ahorita vamos a ver lo que es el arbitraje. No se puede mediar, no se puede conciliar porque no puede haber una sentencia satisfactoria para las partes. ¿Por qué? Porque únicamente puede ser designado uno de los sujetos que estaba participando en ese proceso de selección de candidatos o de dirigencia del partido político. Estoy poniendo un ejemplo concreto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ok, que sea un árbitro. Bueno, pues el árbitro, insisto, que tiene que estar aceptado. El arbitraje es prácticamente como un juicio paralelo, nada más que con digamos, con la comparecencia de un árbitro, en donde lo que se tendría, insisto, la premisa de la aceptación y de la buena marcha de ese medio alternativo de solución de controversias es, insisto, la aceptación de las partes. Y hemos visto, compañeros, y vemos, desde luego con desazón de mi parte, por lo menos, que las partes no están determinadas, no hay árbitro posible para las contiendas. ¿Por qué? Porque hoy en día está la prevalencia de la desconfianza y de la prevalencia de mi interés personal, y más en materia política, ¿no? Les vuelvo yo a decir, y no es la primera ni único ejemplo que encuentro de las gubernaturas que estábamos platicando el día de hoy. Ha habido múltiples decisiones, determinaciones partidarias en donde al final del camino los que no son beneficiados terminan saltando porque consideran que el partido político les está indebidamente cancelando su derecho de participar y ellos determinan participar de manera exitosa o no en otra candidatura, en otro partido político.
Entonces, me da la impresión que esta implementación de esta justicia, miren, les voy a decir, por ejemplo, lo que dice la magistrada Yanin, ¿no? Miren, dice la magistrada Yanin, vamos a ver si aquí lo podemos poner. Aquí déjalo presentar. Aquí está, miren. Aquí está. Este es un artículo que está en su blog del personal, ¿no? Y que tiene que ver justamente con la mediación, pensar en la justicia alternativa. Pero es algo muy, muy pequeño, compañeros. Por eso mismo, y es una reflexión, ¿no? Que tiene que ver cuando ella era presidenta del tribunal, 10 de diciembre de 2018, hace 4 años. Dice, mediación, pensar en justicia alternativa. Uno de los temas que desde hace tiempo me parecen relevantes y que creo necesarios debatir y promover es la utilización de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en materia electoral. En esta entrada quiero ilustrar su utilidad e importancia para el contexto específico del sistema electoral mexicano. Si las reformas que se han hecho al sistema judicial electoral en México han sido el punto de partida para la transición a la democracia. Sin embargo, nuestra justicia electoral es aún muy joven respecto a como lo conocemos actualmente. A pesar de que en nuestro país desde hace mucho tiempo se han celebrado con regularidad elecciones periódicas, no siempre han sido libres y competitivas. De ahí que se han tenido que construir diversas instituciones para fortalecer la legalidad de los procesos electorales y la protección de los derechos políticos de la ciudadanía. Así, en la evolución del Tribunal Electoral ha pasado a depender del Poder Ejecutivo hasta el tribunal en el que actualmente lo conocemos, ¿no? La ley que regula las acciones del tribunal es también joven. Esta ley es de 1996, la Ley Orgánica del Poder Judicial y desde luego la Ley de Medios, justo el año en que se crea el juicio ciudadano. El juicio ciudadano nace con la finalidad de hacer la justicia accesible y sin duda con este juicio se ha avanzado, en particular para las comunidades indígenas, a las que poco a poco se les ha reconocido su derecho constitucional a poder llevar elecciones de sus autoridades políticas a través de sus sistemas normativos. Se han generado mecanismos dentro del sistema electoral en el que las y los defensores se desplazan a las comunidades, levantan las demandas y dan seguimiento a juicios. Sin embargo, es necesario reconocer que falta mucho por hacer. Por eso me parece pertinente hablar sobre medios alternativos para resolver los conflictos. Desde mi punto de vista, dice la magistrada Otalora, los medios alternativos pueden impactar en los partidos políticos y en las poblaciones más desfavorecidas. Era lo que les decía yo, ¿no? El tema de la justicia intrapartidaria, de materia del diplomado que estamos viendo y que hemos visto que tiene de alguna manera una capacidad autoorganizativa y en consecuencia, pues desde luego, tiene muchísimo más riesgo de violentar derechos políticos electorales o tanto riesgo como una autoridad. Y entonces dice, en el estado de Oaxaca, donde está la mayoría, ahí no. Dice, esas experiencias no son de carácter vinculante, por lo que de cualquier modo las partes pueden acudir a la instancia judicial de no estar de acuerdo con la resolución. Porque se refiere al estado de Oaxaca, la voy a leer. Donde está la mayoría de las comunidades indígenas, se han creado sistemas de impugnación, de negociación, perdón, para cuando al interior de las comunidades se entra en conflicto. No ahondaré en esta entrada sobre estos temas, pero me parece pertinente decir que en esos procesos se acude a la autoridad administrativa y es solo hasta que ésta se agota que acuden a la autoridad jurisdiccional. Este mecanismo ha funcionado en algunos casos. Esas experiencias no son de carácter vinculante, por lo que de cualquier modo las partes pueden acudir a la instancia judicial de no estar de acuerdo con la resolución. Cuando hablamos de medios alternativos en la justicia electoral, me parece que es necesario reconocer que atrás de los conflictos electorales no siempre se trata de si la elección se llevó a cabo acorde con las reglas. Es un punto vital, compañeros. Si fue sufragio libre, universal, secreto, o si efectivamente la parte más técnica de las elecciones se realizó de manera correcta. Temas en las que las y los jueces podemos determinar la validez de un proceso electoral. A veces lo que subyace atrás de un conflicto electoral puede haber, por ejemplo, la injerencia del crimen organizado, tema que escapa definitivamente de un juez electoral.
Dice, el Tribunal Electoral resuelve conflictos internos de los partidos políticos, es decir, sanciones a militantes, negativas de candidaturas, expulsiones de un partido político, no pago de cuotas o afiliación. Creo que estos conflictos podrían tener una instancia previa al tribunal. Esta instancia podría ser la mediación electoral con personas nombradas por el órgano electoral interesado, es decir, puede ser de cada entidad federativa, que resuelva conflictos al interior de los partidos políticos y que podría incluso tener un efecto vinculante entre ambas partes, quienes estén en disputa. Esta figura obviamente tendrá que cumplir tanto con la garantía del debido proceso como con la igualdad entre las partes que se enfrentan y gozar de la garantía de la certeza en cuanto a los alcances de la decisión. Estoy convencida, dice la magistrada, o decía la magistrada en 2018, lo acaba de decir recientemente en un par de conferencias, estoy convencida que ese tipo de medidas podrían agilizar la justicia. Además, creo que esta justicia incluso podría ser más accesible para algunas personas en tanto es una justicia oral. Es una parte que me faltaba platicarles, ¿no? Estos procedimientos se establecen como procedimientos sumarios, orales y muy rápidos. ¿Para qué? Para que pueda existir justamente el beneficio de que las partes, tal como dice la magistrada, sin hacer estrictamente obligatoria la determinación para alguna de ellas, evidentemente la rapidez en la resolución, pues por lo menos obtendría una resolución que pudiera ser llevada a cabo posteriormente a la justicia electoral, ¿no? Dice, por eso me parece muy importante, ya que la o el juez electoral en México resuelve con base exclusivamente a lo que hay en papel y en realidad no hay contacto con las partes. Así me parece que la figura de la mediación electoral nos permitiría transitar hacia una justicia con menos judicialización de los asuntos y mucho más rápida e incluso accesible. La figura de la mediación ya existe y es usada incluso en otros países para resolver conflictos entre la administración y la ciudadanía. Por eso creo que es necesario llevar estas herramientas al ámbito electoral. Hoy quiero dejar esta inquietud. Creo que pensando en conjunto y viendo esta discusión, podríamos retomar las experiencias de justicia alternativa y abrir nuestros esquemas judiciales a la utilización de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Compañeros, está desde luego el tema planteado, o sea, no es una ocurrencia de la magistrada, no es una ocurrencia del magistrado de la Mata, auténticamente puede ser parte de una auténtica, pues ahora sí que de una administración paralela de justicia donde, como dice la magistrada, se logren llevar a cabo a la judicialización menos asuntos y se logren más sentencias de mérito, esto quiere decir de fondo. Alfredo, por favor. Sí, doctor, disculpe, en primer lugar, estoy totalmente de acuerdo con lo expresado por la magistrada. Recientemente, el año pasado, se concluyó la implantación del nuevo sistema judicial laboral, el cual, pues tiene de forma muy importante la etapa prejudicial, la conciliación, Correcto. y tiene un tiempo rápido, 45 días naturales, para poderse resolver es el caso, si no se judicializa. Bien, yo siento que se pueden tomar muchas experiencias, obviamente adaptarlas, es mucho más complejo el asunto electoral, mucho más técnico, jurídicamente hablando igual, también, es un asunto mucho más complejo que el laboral. Sin embargo, se pueden tomar las medidas pertinentes y se pueden tomar las experiencias para hacer una adaptación al sistema electoral. Quiero decirle que yo soy un total convencido de los MASC. Mi despacho buscamos siempre resolver esas situaciones. Yo también soy constructor y el tiempo, tengo ya mucho más años de constructor que de abogado, más de 40 años en la construcción, y siempre hemos tratado, sobre todo en la Cámara de la Construcción, de resolver las situaciones a través de los MASC, para no perder el cliente, para no perder al proveedor y muchas otras cosas que en el aspecto mercantiles es mucho más fácil resolverlos, evidentemente, que en los asuntos electorales. Pero sí veo yo una muy buena alternativa
ese pensamiento. Y qué bueno, no esperaba yo que se tocara ese punto hoy. Me gustó mucho su presentación, me gustó mucho que se esté buscando una forma de verlo. También los partidos políticos tienen, y las asociaciones políticas tendrían mucho que aportar a esto y tener mucha voluntad de eso. Si eso no se da, no se va a tener, no se van a tener los resultados, pero en lo personal, ojalá y llegue eso, lo que lleguemos a ver pronto. Mil gracias. Gracias, Alfredo. Y sí, justamente de eso se trata este tema, ¿no? Este tema está incluido en este módulo del diplomado, justamente porque pues es casi, además de los últimos módulos, es el desideratum del diplomado, ¿no? Desafortunadamente, la vida interna de los partidos políticos, su régimen autoorganizativo y sus propios medios de solución de conflictos que de alguna manera podríamos entenderlos como un medio alternativo de solución de conflictos si fueran realmente eficaces, ¿no? Porque son instancias al interior del partido creadas ex profeso para la defensa, tutela de los derechos autoorganizativos y de derechos político-electorales de sus militantes. Es desde luego deseable. Y aquí lo que quiero señalarles es, tomen nota, compañeros, por favor, porque es para que todos lo puedan ver, el JDC, sub JDC 162 del 2020. Ese juicio ese juicio ciudadano, en donde unos ciudadanos miembros del partido político Morena, les digo, impugnaron la reforma al reglamento de sistema de justicia intrapartidaria de Morena, en el nombramiento de los integrantes de la Comisión de Honestidad y Justicia, porque no se establecían plazos, tal o cual cosa, pero también porque el nuevo reglamento establece la instancia de la conciliación como un medio alternativo de solución de controversias. Y se decía justamente hacia el interior de esa impugnación, estos militantes decían en ese juicio que el establecimiento de esta justicia alternativa pues realmente no tenía bases constitucionales. Y la Sala Superior dijo que claramente que sí, que era un avance, que el establecimiento del Estatuto de Morena, y se los confieso, apenas estudiando, yo no tenía claro este juicio, apenas estudiando este tema, revisé esta posibilidad y yo no sabía que en los medios, en los reglamentos internos de Morena, existía esta posibilidad. Es el único partido que lo tiene previsto. Fíjense, ¿eh? Y es un partido pero que desgraciadamente no se ha llevado a cabo, es reciente, es de 2020. No se ha llevado a cabo, en el 2021 pareciera ser que no se llevó a cabo con éxito, porque les vuelvo a decir su implementación, y ahí es donde pongo el dedo en la llaga. La implementación no es sencilla. Como dice Alfredo, y se los platicaba yo hace rato, hay ciertas materias en donde sí se puede, bueno, sí se puede, también aquí se puede, pues, pero en donde se puede ver más fácil la conveniencia económica de los temas, ¿no? En un conflicto entre privados, entre un constructor, un cliente o el gobierno, tal o cual cuestión, pues llegan a cabo negociaciones, se lleva a cabo un acuerdo, posteriormente existe disparidad de costos, de tiempos de entrega, etcétera, etcétera, y un método de solución, de compensación, de conciliación, de mediación, alterno, aceptado por las partes, pues claro que es mucho más ágil que las partes se peleen, se divorcien y entonces establezcan un juicio que es perjudicial para ambos intereses. Eso creo que queda muy gráfico en el ámbito de lo privado. Pero en el ámbito de lo político, por ejemplo, una mediación, y no había llegado a ese tema, o sea, había puesto las partes negativas, pero claro que sí puede ser obtenida o una mediación o una conciliación, les pongo en este sentido. ¿Por qué, compañeros? Porque, por ejemplo, una conciliación se puede dar causa a las inconformidades de los, pues, ofreciéndolos, por ejemplo, algún espacio de participación. Si no es en una candidatura en esta ocasión, pues puede ser otra candidatura para otra ocasión, un ámbito de espacio de decisión, en fin, que se establezca una posibilidad alternativa en donde todas las partes están buscando satisfacer los intereses comunes.
hace rato les ponía yo un poco la alternativa de que en materia político-electoral no necesariamente puede existir una conciliación de intereses, puede ser que no, pero puede ser que sí, porque todo eso depende de la voluntad política del partido político, en efecto, de si esto es posible, porque insisto, hay veces en que eso no es posible dar cauce a todas las pretensiones y la satisfacción de una implica la negación de las otras, pero el simple hecho de que exista la posibilidad de los medios alternativos sería, como dice Alfredo, yo creo, como lo dice la magistrada Otalora y el magistrado de la Mata, creo que sería una gran oportunidad, más que para que la justicia electoral ordinaria se despresurice, se los digo en serio, para que más ciudadanos puedan obtener decisiones compatibles con sus intereses, o por lo menos, pues sí, compatibles con sus intereses, satisfactorias a su interés jurídico. Entonces, el problema, insisto, es de implementación, es de ver qué figura sea la que podamos elegir. Empezábamos a ver apenas ahorita la de la mediación, falta el arbitraje, falta la conciliación. Desafortunadamente, llegamos al límite del tiempo y me han pedido que sea muy respetuoso para la transición del siguiente módulo. Y entonces, compañeros, no tengo exactamente la programación de cuándo sería la siguiente sesión, pero la siguiente sesión terminaríamos de ver estos medios y un poco, pues, una conclusión final, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos en esta primera instancia creo que he dejado planteado el problema, he dejado planteado cuál podría ser un poco el escenario de esta implementación de medios alternativos, cuáles son sus orígenes, cuál es su práctica y bueno, pues faltaría, insisto, ver algunos otros medios, faltaría poco por ver, pero algunos otros medios y cuál podría ser la posibilidad de implementación, un esquema específico de respeto y a la decisión que se tomen los mismos y posteriormente cuál podría ser alguna de las posibles precondiciones para que solamente en esos casos se pueda llevar a cabo a la justicia ordinaria. Entonces, bueno, pues si alguien tiene alguna reflexión, alguna pregunta, alguna participación, abriríamos el espacio. Si no, compañeros, Abdiel Arturo Vitela, Alfredo Alfaro, Bernardo Cepeda, Fabiola Alejo, Fidel García Rodríguez, Azael Vicente Zamora, Jesús Antonio Cervantes, José Facundo Balam, José Fidel Pérez Torres, Juan Carlos Hernández, Julio César Curiel, Lourdes Melissa Gaitán y Rafael Rosa Zárate, muchísimas gracias por su atención, como siempre, a esta materia. Y pues estaremos pendientes nada más cuando se reprograma la segunda parte del curso, pero estaré en su caso encantado de yo complementárselos. Y les deseo un feliz día y bueno, pues que haya sido de provecho esta práctica. Que estén muy bien todos. Muchas gracias a todos, muy amables. Gracias, doctor. Excelente día. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas tardes.